Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días según el horario en que vean este video. Llegamos al video número 16. Hemos detallado en estos meses temas relacionados a lo ambiental, lo social, la política partidaria, la política en general, los problemas regionales, y este video no va a ser la excepción. Estamos a 72 horas de los comicios acá en Uruguay y en Argentina simultáneamente. En Uruguay se elige parlamento y candidato a presidente y vicepresidente. En Argentina solamente se decide la presidencia de la República. ¿Qué define nuestro voto? Era el último video. En esta ocasión vamos a hacer una breve síntesis diciendo cuál va a ser nuestra posición el próximo domingo. Nosotros vamos a apoyar partidos chicos, los convocamos a eso, a apoyar partidos chicos, partidos que dentro de lo posible no hayan estado en el Parlamento y que tengan esa hambre, esa ambición y esa esperanza de querer cambiar las cosas. Si hacemos foco en lo ambiental, sabemos que hay muchas deficiencias, muchas cosas por hacer, muchos atropellos, tenemos el tema UPM, muchos juicios que se han instalado desde hace muchos años y ahora están saliendo a la luz. Entonces tendríamos que poner en la balanza al momento de ejecutar nuestro voto todos esos temas que son trascendentes, no solamente en nuestro bolsillo y la economía. No votemos con miedo, no nos dejemos influenciar por los medios de comunicación y por los agoreros del fracaso y de la inseguridad y todos estos temas que están hoy de moda. Pensemos un poco más global y ambicioso el voto, démosle una connotación especial, pensemos, reflexionemos si estamos votando en contra de nosotros mismos, si estamos siendo autoflagelados, inducidos por los medios de comunicación, y si dejamos de lado muchas cosas que se han hecho bien y no reconocemos tampoco la trayectoria de los últimos gobiernos del Frente Amplio, que han sido en algunos casos muy buenas cosas que se han realizado. No todo está mal, pero pensemos nosotros en poner gente dentro del Parlamento que tenga esa necesidad y esa inquietud que no vemos en los partidos tradicionales, esas manos de yeso que polulan por ahí dentro del oficialismo y la oposición, que muchas veces es difícil distinguir cuál es cuál. Apoyemos los partidos chicos, votemos para renovar un poco ese Parlamento y que se armen allí discusiones y debates interesantes con posturas antagónicas realmente, donde haya oposición en los temas fundamentales, como vinimos anunciando, en lo ambiental, en lo ecológico, en los temas realmente que van a influir dentro de un futuro muy cercano. Los invitamos a eso. Les dejamos una parte de un video de Piedad Córdoba, una ex senadora colombiana, para que ustedes evalúen qué pasa con los medios de comunicación y ustedes mismos tengan información de primera mano para evaluar si los medios de comunicación realmente nos informan o nos manipulan, que yo creo que es mucho más lo segundo, por la intencionalidad que tienen en algunos puntos estratégicos como Venezuela, y dejan de lado, como verán a continuación, lo que pasa en Colombia, que es un flagelo increíble, a lo mismo que pasa en México. No se puede ver en esta nebulosa de la campaña electoral realmente las intenciones de los candidatos. Están muy disfrazadas, muy maquilladas por asesores de imagen y medios de comunicación. Gracias por la tolerancia y por la comprensión. Nos veremos en el video número 17. Abrazos. Pero así como hay gente guerrerista, hay gente que busca la paz. Podemos hablar muchísimo también del pacifismo en Colombia. Y hoy tenemos como invitada a una de esas extraordinarias mujeres colombianas que ha arriesgado hasta su propia vida buscando esa paz tan anhelada. Me refiero a la ex senadora Piedad Córdoba. Bienvenida, Piedad, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y sobre todo por una situación o una condición que para mí es maravillosa. Usted fue tal vez el mejor presidente que ha tenido el Ecuador en los últimos años. Transformó al Ecuador y mandó un mensaje también de que sí somos capaces de combatir la corrupción, que sí somos capaces de lograr que la gente viva bien y sobre todo que deja una impronta como uno de los mejores presidentes del mundo. Entonces para mí es un honor, antes todo lo contrario. Y hay que decir lo siguiente, hombre, esto no ha sido generado por el pueblo colombiano, esto ha sido generado por una élite política que se hizo al poder, que además se repartió el poder entre los liberales y los conservadores durante muchísimos años y dejaron por fuera cualquier otra opción política que pudiera transformar el poder. Y a eso apelaron a todas las formas. Hubo un gobierno que fue el de Abadía Méndez, donde hubo una masacre espantosa cuando los trabajadores se levantan a exigir mejores condiciones laborales. Eso fue en Ciénaga Magdalena.
se llamó La Masacre de las Bananeras, que entre otras cosas Jorge Eliezer Gaitán hizo un debate extraordinario en el Congreso denunciando, y luego matan a todos estos trabajadores por el simple hecho de exigir mejores condiciones laborales. Luego, al año, un Gonzalo Bravo, un estudiante, también sale a marchar en contra de Bahía Méndez y también lo asesinan. Entonces eso caracteriza un régimen político muy violento, muy virulento, que ha utilizado no solamente la fuerza militar, sino los paramilitares para aplacar la insatisfacción de mucha gente en el país. Por ejemplo, Oxfam sostiene, este es un reporte del año 2017, que el 81% de la tierra cultivable, 81% de la tierra cultivable en Colombia pertenece al 1% de la población. Sí, y hay un hecho que ha hecho, perdóname la redundancia, muchísimo daño para la paz de Colombia, y es precisamente la doctrina de la seguridad nacional, es decir, la intervención gringa en todos los asuntos que tienen que ver precisamente con esa guerra que se generó en Colombia y que deriva en un momento determinado en lo que es el Plan Colombia, ese plan de reingeniería militar, de glifosato, lo que fue precisamente también la remodelación supuestamente de las cárceles. El Plan Colombia, cuando fue firmado por Pastrana con los Estados Unidos, yo era senadora y en ese momento yo me fui a los Estados Unidos a hablar al Congreso, decir que eso iba a ser un desastre para el país porque iba a tener la posibilidad de desplazamientos, más desapariciones, más muertes, y fue así, dicho y hecho, porque se convirtió, fue en un plan contrainsurgente. Los desplazamientos eran espantosos, masivos, y hay unos hechos que a veces a la gente se le olvida u otras personas no las reconocen, y es que estando en un acuerdo de paz supuestamente en el año de 1985 con las insurgencias, ocurre el genocidio de la Unión Patriótica, que es de lo más azaroso que le ha pasado al país. 5.000 personas asesinadas, desaparecidas, asesinados diputados, asesinados alcaldes, como 5 o 6 candidatos presidenciales asesinados. Luego, a finales del año, precisamente en los años 90, es donde ya entra ese pacto de Plan Colombia, que fue desastrosa con la instalación de las bases militares, pero sobre todo con una campaña de montajes, de desprestigio, y una acción contrainsurgente que no estaba persiguiendo acabar supuestamente con el narcotráfico, con los cultivos de destinación ilícita, sino acabar con los líderes y lideresas sociales y populares del país. 218.000 muertos por la guerra en Colombia, de ellos 81% civiles, 23.000 personas muertas en asesinatos selectivos, 11.000 asesinados en masacres, desaparecidos 25.000. Y esto casi no conoce el mundo. Esta ha sido la violencia en Colombia. La cifra actual es más o menos 60.000 personas desaparecidas. Y a esto hay que aunarle algo que no se puede dejar de lado, y es que el poder político en Colombia no solamente ha ido de la mano de los militares, que es la institucionalidad, la legalidad, pero ha sido de la mano del paramilitarismo, que ha hecho mucho daño en el país. Mira, hay 8 millones de hectáreas arrebatados a los campesinos. Aproximadamente entre 7 a 8 millones de personas refugiadas internas en el país, es decir, gente desplazada que ya no retorna al campo, que ya no tiene ninguna posibilidad, y que a la hora de la verdad el paramilitarismo no es una institución que salió de la noche a la mañana y que es una decisión de un grupo de personas que se dedican a matar. No, es el poder político y empresarial que creó eso para poder aplastar la protesta de la gente, para impedir inclusive que se pudiera dar la paz, que se pudiera siquiera apelar al diálogo para arreglar los problemas del país, es decir, para buscar una salida política y negociada a un conflicto de tanta duración. Hay cosas que a uno no le provocara como contar porque le da como hasta vergüenza, así uno no tenga nada que ver en eso, pero es increíble que en Colombia hayan habido lagos de cocodrilos donde tiraban a los campesinos, casas de pique donde matan a la gente, en Buenaventura, en Medellín, en Tumaco, unas situaciones espantosas para desplazar a la gente y quedarse con el territorio, es decir, una expropiación para acumular. Y en el gobierno de Uribe, que fue un gobierno muy cruento, se creó una serie como de monumentos y de gratificaciones a los militares. Incentivos, sí, para que la gente acabara con la guerrilla. El que a más guerrilleros mataba tenía derecho al ascenso, a vacaciones, le pagaban una plata, le daban pues un incentivo económico, y eso fue terrible, o sea, fue espantoso. Yo tengo un caso que lo recuerdo así, de las cosas más duras, en un sitio de la costa en Sucre que se llama Toluviejo, donde yo fui a hacer una audiencia ya con la gente, y era increíble ver que a 12 muchachos los desaparecieron en el mismo día y los encontraron vestidos de guerrilleros, los habían asesinado a todas, hasta un muchacho que tenía un retardo mental.
Y eso es nada para lo que ocurrió en el norte de Santander, en las Madres de Soacha y en Bogotá. 10.000 ejecuciones extrajudiciales, matarlos para cobrar plata. Qué locura, ¿no? Matarlos, Incentivos sí. Por cuántos muertos generaban. Impresionante. Y yo creo que la cifra que se da de asesinatos, homicidios por la guerra es mucho más alta, Rafael. Es mucho más alta. Desplazados, aquí tengo la cifra de 4.700.000, pero me decías que esa cifra es mucho mayor. La cifra es mucho mayor, sí. La cifra es mucho mayor. El país tiene un problema muy serio con el desplazamiento. Y mira, por ejemplo, se aprueba la ley de tierras, que es producto supuestamente de todo este acuerdo, de todo este proceso. Empiezan supuestamente a devolverle la tierra que le quitaron a los campesinos. Y cada que hay una reunión o hay una audiencia con los campesinos, han asesinado todos los reclamantes de tierras. Ahora se han disparado todas esas formas delincuenciales de violencia. Hay un problema muy serio de las bandas de jóvenes en las regiones, en los municipios, en Medellín, por ejemplo, que se dedicaron a vivir del crimen, a delinquir, porque no hay opciones. O sea, es un país que tiene casi un 10% de desempleo. Hay una gran informalidad en Colombia, es decir, eso significa que la gente no tiene seguridad social, o sea, que no goza de los privilegios de un trabajo en las condiciones de que debería ser. Pero eso sucede en muchos países de América Latina, porque en otros países eso no ha desembocado en una violencia tan cruenta como sucedió en Colombia. Sí, porque ha sido la violencia ha sido el instrumento de la clase política y económica para aplastar a la gente y para no dejarla. Y eso se fue inveterando, se fue quedando. El paramilitarismo hoy está peor que antes. Peor que antes. El paramilitarismo Pensé que en teoría se desmovilizaron. En teoría se desmovilizaron, pero ahora están regados nuevamente por todo el país. Y el nivel de crueldad de esa gente era impresionante. Sí, inimaginable. Sí. Algo increíble. Mucha masacre, desmembramientos. Torturas. Yo estuve secuestrada por el peor de todos, que fue Carlos Castaño, el más sanguinario de todos, el más sanguinario, aplaudido por toda la clase política, aplaudido por empresarios, mejor dicho, merecía casi que una medalla. En cambio, los luchadores sociales, los que realmente protestan por sus condiciones de vida, a mucha gente la asesinaron. Esa es la doble moral, ¿no? Mira, en Venezuela, ¿no? Se la pone como el país violento, inseguro, porque se tratan de cambiar las cosas, esas relaciones de poder, en función de las grandes mayorías. Eso genera resistencia de los que siempre han mantenido ese poder para excluir. Y bueno, pero sirve propaganda. Pero en realidad los países más violentos, con todo respeto y cariño, profundo cariño, los países más violentos siempre han sido gobernados por la derecha. Colombia, México. Claro.